El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Platón. Hola a todos, soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a Resentimientos de la Nación. En este video les hablo sobre el desempeño del presidente más querido por todos los mexicanos, al menos por sus seguidores, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió una cuarta transformación, pacificación y desmilitarización de México, aún con una Guardia Nacional, y un gobierno de austeridad pese al costo del Tren Maya al que se opuso el ejército zapatista. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024. El sexenio de la Cuarta Transformación morenista. Empezamos el año 2019 con un nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la prometida Cuarta Transformación, cuyo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha sido la nueva fe de sus seguidores hartos del mismo gobierno de siempre, del PRIAN, de la corrupción, de la violencia y de la difícil situación que hemos vivido la mayoría de los mexicanos por décadas. Empezamos los primeros días del nuevo año con el precio bajo de la gasolina entre los 14 y 15 pesos, pero solamente bajó el precio en los estados de la frontera norte de México, porque en el resto del país aún se vende entre los 19 y los 20 pesos. El programa de estímulos del gobierno de México entró en vigor para la frontera norte con el fin de homologar con los precios de Estados Unidos. Sin embargo, los ciudadanos residentes de la franja fronteriza entran con sus automóviles a la Unión Americana para comprar el litro de combustible aún más barato. Con información del Universal. Muchos de los creyentes del presidente Andrés Manuel festejaron el bajo precio de la gasolina en la frontera como un logro en las redes sociales, pese al desabasto que presenciamos en varios estados del centro de la República a principios del mes de enero. El nuevo gobierno comienza el año con la guerra contra los guachicoleros en numerosos estados, cerrando ductos clandestinos, enfrentándose y deteniendo a hombres armados entre otros cómplices, pero sin tocar a las empresas privadas y transnacionales que succionan el petróleo que solía ser nuestro gracias a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Comenzamos con el aumento al salario mínimo, aunque 70 pesos más en las ciudades de la franja fronteriza del norte. Pero también comenzamos este año con el rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, al Plan Federal del Tren Maya. Con la convocatoria para jóvenes del gobierno a integrar la Guardia Nacional. Con nuevo presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la REA, accedieron bajarse el sueldo a 201,000 pesos, aunque ganarán más que el presidente austero. Roberto Moya Clemente, exsecretario de Finanzas del gobierno de Puebla, toma protesta como el senador de reemplazo para el fallecido Rafael Moreno Valle, asignado por Martí Batres Guadarrama, actual presidente del Senado de México. También empezamos con violencia y 800 homicidios reportados por el diario Reforma en el primer mes del gobierno de López Obrador. Alfonso Cuarón gana el Globo de Oro en la ceremonia de premiación en Hollywood gracias a su filme Roma, al haberse sentido que estaba perdiendo su esencia. Al parecer, el presidente de Estados Unidos aún desea la construcción de su amado muro en la frontera con México. Carlos Romero Deschamps, el líder sindical petrolero, dijo respaldar la lucha del gobierno de AMLO contra el robo de combustible, aunque fue el menos indicado, debido a que hubo numerosas denuncias en su contra de parte de los trabajadores sindicalizados por posibles desvíos de 5,000 millones de pesos y por presunta colusión con el huachicoleo. Pero el gobierno de México aseguró a los medios que no había pruebas de ello contra Deschamps. Se publica y distribuye la cartilla moral del gobierno federal pese a críticas y cuestionamientos. Además, la noticia en torno al juicio del Chapo Guzmán, quien asegura, desde Brooklyn, Nueva York, que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió del líder del cártel de Sinaloa un soborno de 100 millones de dólares. El exmandatario idiota rechaza y niega las declaraciones por medio de un exmiembro de su gabinete, Francisco Guzmán, de falsas y difamatorias en su cuenta de Twitter, al estilo de Eduardo Sánchez. Esto, basándose en la captura del Chapo en 2014. Sergio Mayer, diputado federal militante de Morena y vergonzoso presidente de la Comisión de Cultura, cree que el show solo para mujeres al que él mismo formaba parte, luchó por los derechos de la mujer, como si se tratase de una acción de cambio cultural y social. Estas, entre otras cosas, con lo que iniciamos el 2019 en México. Sobre el conflicto del Tren Maya con el EZLN en su 25 aniversario. El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios de infraestructura con que inicia su gobierno el presidente López Obrador, con el permiso de la Madre Tierra, según la ceremonia llevada a cabo en Palenque, Chiapas, por etnias originarias, con el fin de conectar 5 estados a los principales centros arqueológicos mayas con fines turísticos y económicos, más que nada.
Cierto proyecto tomará 4 años y llevará un costo de entre 6 a 8 millones de dólares, en moneda nacional, aproximadamente 152.600.000 pesos, según el informe del presidente en la madrugada frente a la prensa. Es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya, dijo López Obrador. Fuentes, BBC News Mundo, 2018 párrafo 4. Al menos a las regiones más importantes para México, desapercibidas por el resto del mundo, al parecer. Dicho proyecto conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con una posible ampliación de 900 kilómetros. Según el tabasqueño, se usarán las vías del antiguo ferrocarril Palenque-Valladolid. De acuerdo con la BBC News Mundo, el proyecto podría ser financiado con dinero de impuestos recaudados del sector turístico mexicano con estimados $370 anuales, unos estimados 134.700 millones de pesos. Justificó el presidente que estos ingresos contará durante su sexenio, pero convocaría la ayuda de la iniciativa privada y licitaciones públicas con contratos, lo que implicaría una inversión mixta. Vendrez Cesilus, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, en entrevista con BBC Mundo, se refirió al proyecto como bueno, pero duda, con razón, de la vialidad del tren mexicano en cuanto al transporte comercial del público y de mercancías, es decir, su uso mixto. Sostuvo que el presidente enfrenta dificultades en torno a la ambiciosa construcción del Tren Maya por las cuales enfrentará modificaciones. Aunque dijo que el tiempo de 6 años es suficiente, la inversión al proyecto es insuficiente y dudosa. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Va a aumentar los impuestos? Él ha dicho que no va a aumentar los impuestos. Los recortes salariales de los que AMLO está hablando para sacar recursos para hacer esos proyectos, no le va a alcanzar. Señala el investigador. Comunidades del sureste del país, principalmente Chiapas, se verán afectadas al paso de los 1.500 kilómetros de su construcción, sobre todo grupos indígenas y ejidatarios. Entre las comunidades, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, con las que el gobierno de México tendría que negociar. Sin embargo, los zapatistas se opusieron al ambicioso proyecto del Tren Maya, pues afectaría a las comunidades que han estado defendiendo por 25 años enteros. Ambientalistas advierten que las vías propuestas por el gobierno llevan a zonas de reserva ecológica, principalmente a selvas de la región, lo cual es otro inconveniente para el millonario proyecto. El ingeniero Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, ve con buenos ojos el proyecto, inclusive en medio de la selva, de reservas protegidas, y le parece interesante la creación de muchos empleos en esta zona, como una oportunidad para impulsar la industria de construcción mexicana. Después de la aprobación de cierto proyecto en la península de Yucatán por el gobierno de AMLO, a comienzos de este mes y de este año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se opone al proyecto mismo en nueva defensa de sus tierras. Lo más curioso es que los simpatizantes del presidente defiendan más al gobierno y a su prometida cuarta transformación que al pueblo mismo. Miembros de este movimiento, que tuvo origen en el gobierno de Salinas de Gortari como muestra de rechazo hacia el mismo gobierno del PRI, aclararon que están dispuestos a enfrentarse al gobierno entrante y a la Guardia Nacional. El EZLN afirma que los proyectos impulsados por cierto gobierno no solo pretenden destruir al país, sino también a los pueblos originarios, mismos que se vieron apoyando al tabasqueño durante su campaña como el candidato de Morena, a través de consultas ciudadanas y permisos de la Madre Tierra. El subcomandante Moisés calificó al mandatario tabasqueño, sin mencionar su nombre, como un loco y mañoso, por decir que gobierna a todos por igual, a ricos y a pobres, a explotadores y explotados, refirió el subcomandante. Pues el zapatista no creyó en la promesa de sembrar 1 millón de árboles y la implementación de la Guardia Nacional con mando civil. Pues la mayor parte de sus promesas son demasiado increíbles para su realización. Así como algunos desertores del partido fundado por López Obrador, Morena, los zapatistas también le criticaron y reprocharon la incorporación de exmilitantes del Partido Verde, que es lo que sea excepto ecologista y el más multado de la historia política de México, del PT, donde parece que no se trabaja, del PRD, un partido de izquierda destinado a fracasar en elecciones, del PAN, partido conservador que estuvo 12 años en el poder, impopular por la ignorancia de Fox y el fascismo de Calderón, y hasta del PRI, partido que gobernó por más de 70 años, que ha convertido a este país en el peor de los posibles. El subcomandante está de acuerdo que ahí es donde está la gran mentira. Le indignó que AMLO no persiga ni castigue a los corruptos y criminales. Después convocó ante más de 2.000 zapatistas a la sociedad a levantarse sin armas, a una organización pacífica sin miedo, a un nuevo finquero.
En conferencia mañanera, el presidente Amado reaccionó y respondió que no caería en provocaciones y que seguirá firme con su misión de reconciliar a los diferentes grupos que conforman el país, así como a las desiguales clases sociales. Además dijo: Tampoco me van a cucar. O como se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahora. No vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuestas, amor y paz. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2019 con información de Reforma y El Universal. El presidente se mostró abierto para un diálogo con cualquier organización, así como con los zapatistas. Ellos, tanto como los ambientalistas, criticaron la obra del Tren Maya por las consecuencias y afectaciones a los habitantes y al medio ambiente de esta región. ¿Acaso hicieron mal los zapatistas en manifestarse en contra de un proyecto que podría afectar grave y negativamente al ecosistema de Chiapas y los demás 2 estados mexicanos relacionados? Porque por diferentes páginas de noticias retomadas por canales de YouTube fueron reprochados con la noticia de que la hermana del subcomandante Marcos, Paloma Guillén Vicente, forma parte del PRI y nombrada por la dirigente Claudia Ruiz Massieu, quien asegura que el PRI está libre de corrupción, con lo cual la dirigente entró en descrédito y abucheos. Aunque aparentemente cierto, esta noticia es de septiembre del 2018. Esta es razón suficiente para satanizar al ejército zapatista y despotricar contra ellos tildándolos de priistas en favor de Morena y AMLO. Sobre todo cuando expriistas forman parte del Partido de la Esperanza de México en el que muchos tienen fe. En lo personal, no lo parece, porque un solo miembro del partido más odiado por todos los mexicanos no tiene tanta influencia como un presidente priista de México. En su momento el PRI fue digno de críticas y abucheos bien fundados, ahora les tocó ser la oposición por estos 6 años. Esto, sin defender al partido que le ha hecho tanto daño a México por décadas. AMLO recluta a jóvenes para conformar su nueva Guardia Nacional. Se aprueba su creación en el Congreso. El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza la convocatoria para que jóvenes mexicanos interesados formen parte de la Guardia Nacional, con orgullo, como una forma de vida y como un empleo honrado. Esto, en presencia de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Marina, Semar, pues el presidente aseguró a la prensa que se cuenta con muy pocos policías para atender la crisis de inseguridad en el país, sobre todo cuando muchos elementos de policía reprobaron la evaluación de diferentes gubernaturas sin posibilidad de volver a sus antiguos puestos. Con esta convocatoria, el mandatario busca reunir a 50.000 elementos en 2 años de su gobierno, pese a que militares haciendo patrullajes y arrestos con jurisdicción sobre hechos y crímenes de fuero común parece algo excesivo, además de innecesario. Los nuevos elementos, según el presidente de México, tienen la misión, como una contribución, de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, un trabajo digno y honroso, además de voluntario. Enfatizó que esta guardia actuará con respeto a los derechos humanos y que no serán objeto de represión, como en los casos de Michoacán, Ayotzinapa, Tlatlaya, entre otros municipios afectados más por la arbitraria actuación de militares que por el crimen organizado. Los titulares aseguraron que los recién ingresados serán capacitados en valores, en acciones técnicas, y en la preservación de la seguridad pública. Es decir, el trabajo que los policías no harían con un bajo sueldo y el peor trato, razón por la cual se van a cárteles y grupos delictivos donde se les paga mejor. Al menos, unirse a la Guardia Nacional es voluntario para jóvenes a partir de 18 años, excepto quienes cuenten con antecedentes penales, pese a que elementos de la Marina han cometido crímenes contra los derechos humanos sin recibir castigo por ello, al menos muy pocos fueron sentenciados antes de la Ley de Seguridad Interior del anterior gobierno que los amparaba. El secretario de Seguridad Pública Federal, o de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo acreditó esta convocatoria como una oportunidad para avanzar en las labores de seguridad y en ampliación la capacidad y estado de fuerza para cubrir todas las regiones del país, sobre todo en Tamaulipas, Veracruz y en Guerrero donde no ha parado la violencia del narcotráfico y el crimen organizado desde el 2017 o antes, además de los asaltos en Ciudad de México. Jiménez, La Jornada, 2019. Según la convocatoria, tendrán prestaciones con la posibilidad de desarrollar un plan de vida. Con la mayoría morenista, con aliados del PT y PES en la Cámara de Diputados, con el apoyo del PRI y el Partido Verde, el rechazado por el PAN y de Movimiento Ciudadano, 362 votos a favor y 119 en contra y 4 abstenciones, los legisladores aprobaron la creación de la Guardia Nacional de López Obrador, modificando 13 artículos de la Constitución, con el fin de otorgarle facultades de un mando civil y junta de jefes conformados por los dirigentes de las diferentes Fuerzas Armadas de México.
Aunque por otro lado, el tabasqueño dijo no estar satisfecho, pues para estarlo, enviará una terna para quien cubra el puesto de fiscal general de la República, entre 10 de los 27 aspirantes de la lista del Senado. Con el aval de Morena y sus aliados PT y Encuentro Social, que sumó el voto a favor de los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Verde y el voto dividido del PRD, se logró la mayoría calificada que se requiere para dar luz verde al dictamen, que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución en materia de Guardia Nacional, que incluye la adenda al documento que surgió de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con la oposición al dictamen del Partido Acción Nacional, PAN y Movimiento Ciudadano, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó a los diputados a tener un debate a la altura del reto y aceptar que más allá de los colores y de gobiernos, como clase política han fallado para detener el fenómeno de la violencia. Redacción, Aristegui Noticias, 2019 párrafos 2 y 3. Tal parece que el partido dinosaurio, PRI, está esta vez en favor de la militarización de todas las calles, de todas las ciudades, de todos los estados de México, llámese Ley de Seguridad Interior o Guardia Nacional, aún sin importar el riesgo que los soldados siempre han representado para el pueblo y para sí mismos, pese a haberse mostrado en contra. En esta ocasión cierto partido no se opuso a las decisiones del partido en el poder como oposición. Mario Delgado no vio con buenos ojos el rechazo del PAN y de MC a la Guardia Nacional al señalarlos como la clase política que son, pero como líder de la bancada de Morena, el partido de la prometida Cuarta Transformación es el menos indicado para señalarlos como el fracaso de la estrategia contra la violencia. Esta vez en apoyo a Morena, el PRI en la bancada afirmó fehaciente que, mientras más diputados voten una ley, más legitimidad tiene la misma. Aunque no la tuviera, por otro lado, el PAN y MC acusaron esta guardia como la militarización del país, con sus playeras que dicen, la guardia no hace la paz. Porque parece no haber diferencia entre Guardia Nacional y militarización, sobre todo con mando civil. No obstante, no todos los militantes de Morena y filiales votaron a favor de esta Guardia Nacional, pues la vicecoordinadora de la bancada del mismo partido, Tatiana Cloutier, quien fue la jefa de la campaña presidencial de AMLO en el 2018, se abstuvo de votar en favor o en contra. La misma diputada propuso la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor para dicha guardia, pero los militantes de Morena, el PES y PT pasaron su reserva por la aplanadora. Es decir, desecharon su reserva. En campaña, el presidente de la República prometió pacificación y desmilitarización del país paulatinamente, pero el querido presidente hace lo contrario al no cumplir esto y el no eliminar dicha Junta de Jefes de Estado. Aunque también se abstuvieron en votar de la misma manera Ernesto D'Alessio, diputado del partido Encuentro Social, PES, y los diputados de Morena, Lidia García Anaya y Hugo Ruiz Lustre. Compañeros, y especialmente me dirijo a los de la coalición Juntos Haremos Historia, les recuerdo que la propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizarlo paulatinamente, algo contrario a lo que estaríamos votando hoy si no lo eliminamos desde la Constitución. Repito, no es lo mismo desde la Constitución dar cierto mando a las Fuerzas Armadas que hacerlo en una ley. Dijo Jiménez y Camchola, El Universal, 2019. Sin embargo, terminó su reserva siendo desechada por militantes de su partido, del PES y del PT, a excepción de D'Alessio al parecer. Su objeción consiste en que la Guardia Nacional es la militarización del país. No siendo suficiente ser rechazada su reserva, es criticada por los seguidores de Morena y AMLO por no votar en favor y tildada de panista. Pero cabe recordar que el presidente aún conserva los elementos de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, lo que lo hace parecer más panista, y de la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, lo que lo hace aún priista. Tal parece que los seguidores de Morena siempre estarán a favor de todo lo que proponga y apruebe el presidente y sus allegados en el partido, aun siendo un riesgo para nuestro bienestar y ciudadanía, que nos garantiza que la nueva Guardia Nacional del querido presidente combatirá la violencia y la delincuencia organizada que gozaron de buena salud durante la gestión de Peña Nieto, con el fin de devolver la paz a México. ¿Qué garantía hay de que sí respetarán los derechos humanos y no serán objeto de represión y silenciamiento al pueblo mexicano que suponen proteger? El PAN y el Movimiento Ciudadano se ha vuelto mejor oposición que el PRI al mostrarse en desacuerdo con la nueva militarización del país, o más bien, la continuidad de la misma. No vaya a ser que se implemente la misma estrategia de Calderón para acabar con el narcotráfico que no ha dejado más que altos niveles de inseguridad y miles de muertos. Desde el 9 de enero ocurrió una de las terribles consecuencias del huachicoleo y de la reforma energética.
la escasez de combustible en diferentes gasolineras del centro del país, algo mejor conocido popularmente como desabasto. A falta del combustible, la gente entró en pánico, salió de sus casas y de sus autos para salir a comprarlo y llenar sus bidones por más costoso que fuera el litro. El presidente Andrés Manuel aseguró a la ciudadanía que hay suficiente gasolina en el país y les pidió no entrar en pánico y actuar con prudencia. Sin embargo, las compras de pánico de muchos mexicanos siguieron para hacer frente al desabasto. Después se supo que varias gasolineras de Pemex terminaron cerrando debido a las altas demandas de la gente que las vaciaron. No hay gasolina, dicen sus avisos. El desabasto, o falta de gasolina, de acuerdo con Belén Zapata para CNN en español, se debe a una estrategia del gobierno para combatir el robo de combustible por parte de organizaciones criminales. Mientras otros usuarios llenan sus bidones y sus autos, el presidente insiste con el combate al huachicoleo y que esta situación va en camino a normalizarse y que se eviten la urgencia de poner combustible. Pues el mandatario cree que no hay y no habrá más desabasto de combustible. ¿Cómo estar seguro de eso? Entonces se ha abastecido todos estos años a gasolineras del país con combustible robado, y hasta adulterado posiblemente, gracias a los huachicoleros. De ser así, el robo de gasolina ha movido a México más que la reforma energética del traidor a la patria llamado Enrique Peña Nieto. Que el presidente más querido por la mayoría de los mexicanos no pudo prever las consecuencias de la estrategia de su gobierno contra el robo de hidrocarburos, o huachicoleo. En primer lugar, ¿por qué permitimos que el anterior presidente Peña Nieto aprobara la reforma que nos quitaría nuestro petróleo y nos la vendiera más costosa desde el extranjero? Sobre todo por medio del arruinado Pemex y por acaudaladas empresas transnacionales. Pero el problema empezó a hacerse más grande cuando el nuevo gobierno decidió implementar su estrategia para romper con las redes de huachicoleo creadas aún antes de Peña Nieto, Calderón y Fox. De acuerdo con CNN en español, este delito ha costado al Estado mexicano 60,000 millones de pesos anuales. En estos últimos días, el gobierno de AMLO y autoridades correspondientes han interceptado y cerrado 4 de 13 oleoductos propiedad de Pemex para tratar de frenar más huachicoleo, no sin cortar el suministro de gasolina a ciudades de los estados como el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas. ¿Cuándo terminará el desabasto del combustible? ¿Cuándo el gobierno acabe con el huachicoleo acaso? No vaya a ser que esta guerra tampoco termine y acabemos con miles de muertos, y como en Venezuela, lo cual no estamos seguros de que sea probable. El 14 de enero, en conferencia de prensa mañanera junto con miembros del gabinete relacionado con el tema del combate al huachicoleo, el presidente presentó el informe de su estrategia contra este delito. Acompañado de la directora del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Margarita Ríos Farjat, dijo que su dependencia detectó irregularidades fiscales desde el 2017 relacionados con el impuesto sobre la renta, ISR, por un total faltante de 3,000 millones de pesos aproximadamente, en las que están involucrados 194 contribuyentes dedicados al abasto de combustible, además de aclarar sobre el desabasto en gasolineras en los estados antes mencionados por un 54%. Que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, del SAT, cuyo titular es Santiago Nieto, informó de 34 contribuyentes relacionados con operaciones de robo de combustible. Entre los sospechosos, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado y un exalcalde. 10,000 millones de pesos blanqueados del sistema financiero nacional, 14,000 operaciones huachicoleras en la mayoría de los estados del país. El titular de la recién llamada Fiscalía General de la República, FGR, Alejandro Gers Manero, informó sobre 1,700 carpetas de investigación sobre el huachicoleo, más las carpetas archivadas durante el sexenio de Peña Nieto, quizá, además de haber asegurado 4,5 millones de barriles. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2019 con información del Universal y Reforma. El 15 de enero, en relación con la estrategia del combate contra el huachicoleo, el gobierno de Andrés Manuel asegura que contará con 500 pipas con capacidad de 60,000 litros para compensar el desabasto de combustible en estos estados como en todo el país, una vez contratados los choferes para las pipas. Además prometió una vez más que el litro no aumentará. ¿Por qué? ¿Qué tanto estaremos dispuestos a pagar por algo que era nuestro? ¿Debemos confiar que habrá suficiente gasolina para, al menos en los próximos 6 años de su gobierno? ¿Acaso será posible la prometida cuarta transformación del gobierno más estimado por los creyentes en su partido y en su gabinete? En la tarde de este viernes 18 de enero, una toma clandestina de petróleo fue vista por cientos de personas que terminó en una fuga grande que brotaba como la fuente de una plaza.
Los pobladores del municipio de Tlahuelilpan, del estado de Hidalgo, no lo pensaron dos veces y se acercaron a la fuga del petróleo para llenar sus bidones y cubetas, ahorrándose la molestia de gastar en gasolina costosa y hacer filas. La fuga se originó en el kilómetro 226 del ducto de cierto municipio. En su ignorancia y obstinación, la gente jugaba alrededor de la fuga de petróleo aún sin saber que su vida estaba en riesgo y que la fuente era altamente inflamable. Militares trataron de alejar a las personas de la fuga, pero de parte de la gente solo recibieron desprecio y falta de respeto, sobre todo por su mala fama por los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, etc. Alrededor de las 7 de la noche de este viernes, ocurrió la explosión que acabaría con la diversión de la gente y la ordeña de cierto ducto del combustible ahora costoso. El siniestro cobró la vida de alrededor de más de 70 personas, y contando, y ha dejado a decenas de personas con quemaduras de tercer grado, que estaban corriendo lejos de la explosión ardiendo en llamas. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se pronunció al respecto, que las Fuerzas Armadas acudieron de inmediato en la zona de la toma clandestina y de la explosión, aunque algo después de las 7 de la noche en punto, hora del centro, al dar Pemex el reporte sobre esto, a 13 kilómetros de la refinería de Tula. Los soldados advirtieron a la gente que se alejaran del lugar de la explosión. La fuga ya había sido reportada por las autoridades federales a la Sedena, aunque con el testimonio de un soldado, el diario español El País asegura que la fuga había sido hallada en el mismo lugar desde las 2 de la tarde de este viernes. En conferencia de prensa, el domingo 20 de enero, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Federal, dijo algo parecido a lo del diario español, aunque consideró que la fuga es irrelevante, pero al crecer la fuga y explotar, dejando muertos y lesionados con quemaduras, se decidió encerrar la válvula, aunque 4 horas después. El personal militar alejó a la población de la zona de la fuga, donde arribó la gendarmería y los refuerzos de la Defensa Nacional en apoyo para cerrar el ducto, y 8 minutos antes de las 7 de la noche ocurrió la explosión. ¿Acaso no se contaba a tiempo con la presencia de las Fuerzas Armadas o la policía para detectar el origen de la toma clandestina y poner fuera de peligro a los pobladores? Cuando pudo haberles costado a los civiles algo más que dinero, por ejemplo, la vida. Porque al parecer, les tomó 3 horas y media para interceptar la fuga de petróleo que alcanzaba la altura de hasta 6 metros, donde había cientos de personas alrededor de ella que estaban llenando sus bidones con petróleo gratis. ¿Por qué tardarían tanto tiempo en detener una fuga de petróleo? ¿Que las Fuerzas Armadas ya no tienen la firmeza para alejar a la gente de la zona de riesgo y si se supone que ya se había reportado horas antes? ¿Realmente la actuación de las Fuerzas Armadas fue buena? Como lo cree López Obrador. Además, testimonios cuentan que la gente se formaba de nuevo alrededor de la toma para llenar más de un bidón como si no fuera suficiente. Al parecer, no hubo una persona de autoridad para persuadir a la gente para que se alejara de la zona. El presidente AMLO detalló que elementos de la Policía Federal y de la Marina arribaron en el lugar de los hechos, pero no precisó cuántos elementos. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, también detalló la presencia de las Fuerzas Armadas en el mismo lugar, momento en que la fuga no era tan grande, y aseguró no ver a ningún civil armado, pues no se trataban de guachicoleros. Que tomar petróleo directo de una fuga de ducto y llenarlo en bidones, casi en público, no es tan grave como el robo de combustible a mano armada. Aunque por otro lado, que con una simple cubeta y un bidón te haces guachicolero, así de fácil. ¿Por qué los legisladores dudarían de que el guachicoleo sea un delito? Mientras se incendiaba el ducto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, está sobrevolando sobre el lugar donde ocurrió la explosión, de acuerdo con su cuenta de Twitter. Pese a esta tragedia, sobre el que rondan testimonios e hipótesis periciales de la FGR, por ejemplo, la de que el origen de la explosión fue la reacción eléctrica o la fricción de la ropa sintética de uno de los pobladores que se acercaban a cargar combustible, o la de tantas personas cargadas de tantos gases con la combinación del líquido brotando de la toma, el presidente Andrés Manuel dijo a la prensa que no habrá confrontaciones hacia quienes se llevaron combustible hasta empapado en su ropa, pero seguirá en su lucha contra el guachicoleo. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto. Dijo el presidente de forma optimista, quien cree que el pueblo es bueno y que se le ha abandonado, razón por la cual han llegado a estas prácticas moralmente dudosas, robos de combustible, asaltos, narcomenudeo, etc., aunque no alcance a justificar el mal del pueblo bueno. Bien pudo citar el contrato social de Jean-Jacques Rousseau para basarse en la bondad de nosotros los mexicanos, quien también creía que el hombre nace bueno por naturaleza, porque la civilización lo corrompe y lo hace malo. Cierta estrategia de su gobierno será apoyada por sus creyentes del grueso mexicano de la ciudadanía, pero no lo salva de las críticas de los partidos políticos de la oposición. Redacción, Animal Político, 2019.
Cabe señalar que los pobladores de dicha entidad estaban molestos con la presencia de las Fuerzas Armadas, a quienes no respetaron su autoridad. De no ser por la mala fama del ejército mexicano, de actuar con represión e intimidación hacia los que se supone que defiende, sobre todo en materia de derechos humanos, así como en el sexenio de Peña Nieto, este terrible desenlace no hubiera ocurrido, y las autoridades habrían contenido a las masas. Además, no se hicieron esperar los memes en torno a esta tragedia. A muchos usuarios de las redes sociales, entre ellos los llamados chairos, o defensores de López Obrador, se les hizo gracioso y que se lo tienen merecido por robar combustible. Tal vez hicieron mal en hacer esa perforación para obtener gasolina gratis y desafiar a las autoridades, aún por su impopularidad por hechos pasados, pero los que perdieron la vida, sus familiares amigos aún merecen las burlas de las redes sociales. ¿Qué tal si hubieran sido familiares de los defensores de AMLO y de su gobierno? Realmente los mexicanos no tenemos sensibilidad para conmovernos y, en cambio, reírnos porque se lo merecen. Días después de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel y la Sedena reciben una recomendación de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al que refirió como queja, por la presunta inacción, o acto de omisión, del mismo ejército en el caso de la explosión en dicho municipio de Hidalgo del viernes pasado. Tomando en cuenta que los pobladores altaneros de Tlahuelilpan ayudaron a que el ejército fuera regañado hasta por la CNDH por su desacato a las mismas autoridades. El presidente quedó en dar respuesta a la recomendación. García, Proceso, 2019. Al día siguiente, el 22 de enero, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, avisó que más de la mitad de los municipios de Jalisco sufren desabasto de combustible. El gobernador abanderado por Movimiento Ciudadano, MC, lanzó una serie de tweets. Lo que les voy a decir no es en ánimo de confrontación ni de pleito con el gobierno federal. Tengo el hábito de hablar de frente y con argumentos. Defender los intereses de Jalisco es parte de mi trabajo y no busco polemizar como lo declaró esta mañana el presidente López Obrador. No es polémica decir que el tamaño del problema de desabasto de combustible que se vive en Jalisco es muy diferente al del resto del país. Es preocupante que aquí lleva casi 19 días, mientras que en otros lugares como la Ciudad de México solo tuvieron 3 días de crisis. O como en Puebla, que no ha tenido un solo día de desabasto, a pesar de ser identificado como uno de los estados con mayor índice de robo de hidrocarburos y ductos perforados. Desde el primer día de esta situación, nuestro gobierno ha manifestado la voluntad de colaborar con las autoridades federales y combatir este problema juntos. Ayudamos a reforzar la seguridad de las pipas y garantizamos su entrada a la ciudad, estamos colaborando en la protección y vigilancia de los ductos, reforzamos el patrullaje en los centros de distribución y los operativos para combatir a los huachicoleros. Ya son más de la mitad de los municipios del estado los que sufren desabasto. Pero no solo eso, tenemos reportes de que comienza a escasear el gas LP y el diésel en algunas regiones, principalmente en los municipios de la costa cercanos a Puerto Vallarta y algunos municipios de AMG. Hemos cumplido con todas las peticiones que nos han hecho, pero si el gobierno federal asume su responsabilidad y genera certezas a los jaliscienses, tomaremos medidas de prevención de mayor escala para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes en Jalisco y en el país. Redacción, Aristegui Noticias, 2019. Al juzgar por todos los tweets lanzados hacia el mandatario que inició la guerra contra el huachicoleo desde los primeros días de su administración, Jalisco y gran parte de sus municipios se han quedado por casi 20 días, y contando, con menos del 9% del combustible necesario, sobre todo para poder transitar en auto por las calles de Guadalajara. Mientras tanto, el aún gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien quedó en último lugar en la contienda electoral por la presidencia de México, con el pretexto de independiente, junto con la ONEXPO, la organización neolonesa de expendedores de petróleo, aclaran que hay suficiente gasolina para atender las demandas de los automovilistas y pidió a los ciudadanos de Nuevo León moderarse respecto al gasto de su dinero en gasolina, negando rotundamente que haya desabasto por el que, en verdad, están pasando sus gobernados. Dijo que habrá 2.000 barriles que vienen de la refinería de Texas, que simplemente se acabó el almacén de gasolina. Sin embargo, de acuerdo con Vanguardia MX, la perforación de un ducto petrolero, quizá por pobladores o por el crimen organizado, provoca desabasto en las ciudades de Monterrey y Reynosa, según dijo López Obrador en la hora nacional de las madrugadas ante la prensa. Sin embargo, el Bronco y la ONEXPO caen en completa contradicción al tratar de negar el desabasto de gasolina, ya sea por el combate al huachicoleo o al huachicoleo mismo provocado por un pinchazo a un ducto petrolero.
No cabe duda que pocos gobernantes muestren inconformidad para no buscar confrontaciones con el presidente de la República, muchos prefieren quedar bien con el mandatario. Esperemos que el desabasto, así como la militarización innecesaria del país por la llamada Guardia Nacional, no pase a mayores, pues aún sus creyentes esperan su cuarta transformación. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más vídeos sobre la cuarta transformación. Es gratis y voluntario. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.